Señor, te lo suplicamos, Padre, pues tú eres el único que merece gloria, el que merece honra, Padre Santo. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este lugar, Señor. Ponemos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestra boca, para que todo sea hecho para ti, por ti y solamente para ti, Señor. La gloria es tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Estamos, verdad? ¿Sí? Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanas y hermanos que están hoy con nosotros. Qué bendición tenerlos acá. Hoy me ha tocado a mí el equipamiento doctrinal y qué bonito es aprender de la palabra, amén. Qué bonito es aprender de Dios y de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y el tema que hoy a mí me ha tocado es la resurrección de los muertos. Este es un tema, creo yo, muy importante para nosotros porque es parte fundamental de lo que nosotros creemos, amén. ¿Quién de ustedes cree que va a resucitar algún día? Levante su mano. Gloria a Dios. Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que creer en esto. Hay una convicción que está en nuestro corazón de esperar ese momento sublime, ¿verdad? Ese momento tan precioso de encontrarnos con el Señor y poder decirle cuánto lo amamos, cuánto lo apreciamos. Yo creo que a cada momento, cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, traemos ese anhelo, ¿verdad? De encontrarnos con Dios y poder hablar con Él. Y para comenzar vamos a ir a lo que dice Hebreos 6:1 en adelante. Si usted puede, apunte, porque esto es importante. Por lo tanto, sigamos adelante y pasemos la etapa elemental en las enseñanzas y la doctrina de Cristo el Mesías, avanzando firmemente hacia la plenitud y perfección que pertenecen a la madurez espiritual. No volvamos a poner los cimientos del arrepentimiento y el abandono de las obras muertas, formalismo muerto, y la fe por la que volviste a Dios. 6:2. Con enseñanzas sobre la purificación, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio y el castigo eternos. Todos estos son asuntos que deberían haber sido plenamente, de los que deberías ser plenamente consciente desde hace mucho tiempo. Si en verdad Dios lo permite, procederemos ahora a la enseñanza avanzada. Mire qué bonito cómo comienza aquí. El Señor nos está diciendo que hay cosas que son elementales. Digamos, esto para nosotros tiene que ser como lo más básico que nosotros tenemos que conocer. Pues es de ahí de donde radica lo que nosotros creemos. Creemos en el Señor Jesucristo, amén. Que Él es el Hijo de Dios, amén. Amén. Gloria a Dios. Que Él murió, pero también resucitó, amén. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que leímos anteriormente, como dice, miren lo que dice aquí, avanzando firmemente en el versículo 1 hacia la plenitud y perfección que pertenecen a la madurez espiritual. Es decir, que una persona tiernita, por decirlo de esta manera, o que es recién nacido en Cristo, debe de aprender esto rápidamente. Esto es como la leche de la madre que recién ha dado a luz, amén. Entonces con esa lechita, con ese calostro que da la madre, ¿verdad? Fortalece al niño. Le da fortaleza, le da inmunidad, le da esa fortaleza a los huesos. Amén. Entonces, de la misma manera, estas enseñanzas que hemos estado recibiendo son como ese calostro que la iglesia da a los recién convertidos. Amén. Entonces dice, aquí dice de las muchas cosas, ¿verdad? Que en el verso 2 dice, con enseñanzas como la purificación, la imposición de manos, que ya las vimos, y la resurrección de los muertos. Y después veremos el juicio y el castigo eternos. Amén. Entonces dice, todos estos son asuntos que ya deberíamos de conocer. ¿Quiénes de ustedes ya conocen de estas cosas? A ver, levanten su mano. Eso quiere decir que tenemos que aprender, ¿verdad? Que tenemos que avanzar, porque si no avanzamos en el conocimiento, dice la Biblia, que se nos ha dado la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, que estamos en proceso, ¿verdad?
Y también dice la palabra que es hasta que lleguemos nosotros hasta la plenitud del conocimiento, hasta la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Muy bien, una estrellita para los hermanos. Entonces, eso quiere decir que poco a poco nosotros con el conocimiento tenemos que desarrollarnos. Amén. Entonces, sigamos adelante. Ahora bien, ¿qué es la resurrección? ¿Qué significa? ¿Con qué se come? Dijeron aquellos, ¿verdad? Esa palabra es la palabra griega, para los que están apuntando, es G386. Amén. Y es anastasis, que quiere decir pararse de nuevo, como alguien que se cayó, ¿verdad? Y se vuelve a levantar. Literalmente, resurrección de los muertos, ya sea esta individual, que quiere decir por una persona, o en general, como hablando de una congregación que se levanta, o por implicación, su autor. El autor de la resurrección, ¿quién es? Cristo Jesús, amén. Porque Él fue el primogénito de muchos, de todos, ¿verdad? Entonces, dice, figurativamente, recobrar o recuperar la verdad espiritual. Mire qué bonito lo que dice aquí. Porque recordemos nosotros que en el Génesis estaba Adán y Eva, ¿verdad? Y dice el Señor, hagamos al hombre conforme nuestra imagen a nuestra semejanza, ¿verdad? Y entonces crea el Señor al hombre a su imagen y semejanza, pero hay alguien, hay un enemigo de nosotros, ¿verdad? Y es la serpiente. La serpiente se acerca a Eva, le habla, le endulza el oído y la empuja, por decirlo de alguna manera, a pecar en contra de Dios. Lo que le dice la serpiente a Eva es, si comes de este fruto, llegarás a ser como Dios. Ahora bien, ya el Señor nos había hecho a su imagen conforme a su semejanza. ¿Nos parecíamos a Dios entonces? ¿Verdad que sí? Entonces la serpiente le juega chueco a Eva porque le da una oferta falsa. Porque le está diciendo, te vas a convertir como Dios, pero ya lo era. Entonces peca y pierde esa verdad espiritual. Por eso es que estoy diciéndolo así, porque dice que anastasis quiere decir recobrar o recuperar la verdad espiritual. Amén. La luz era la vida de los hombres. ¿Y quién es la luz? Cristo. Entonces, esa verdad espiritual nosotros la perdimos a causa del pecado. Amén. Entonces, parte de la resurrección que ya nosotros estamos viviendo en este momento es recuperar la verdad espiritual. Es decir, estamos recuperando esa, ¿cómo se dice? Esa esencia, esa imagen y semejanza con Dios. Amén. Pero la estamos como recuperando de a poco. Amén. Por eso es que dice, y nos dio la oportunidad de llegar a ser hijos. Cuando ahorita estamos como quien dice en un vientre, ¿va? Y entonces va a llegar el momento en el que la iglesia va a dar a luz a todos los que son hijos de Dios. Amén. Y entonces nos vamos a encontrar con Dios. Bueno, sigamos adelante. Levantamiento o resurrección. Ya habíamos dicho que pararse de nuevo, ¿verdad? Como el que se cae. Nosotros nos caímos de la gloria de Dios. Y por eso es necesario que el Señor nos vuelva a levantar, que nos vuelva a tomar. Fíjense ustedes que la Biblia habla que el enemigo se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo, ¿verdad? Y en otra parte de la Biblia dice, y yo vi a Satanás caer como un rayo, ¿sí? Él nos llevó, por decirlo así, como entre las patas, ¿verdad? Entonces, hoy estamos aquí y necesitamos volver a levantarnos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Esta palabra anastasis viene de la raíz G450, anistemi, que quiere decir levantarse, pararse, literal o figurativamente, transitivo o intransitivo, levantar o resucitar. Amén. Entonces eso ya lo explicamos, ya no lo vamos a explicar. Según el diccionario real de la Academia Española, resucitar significa volver a la vida a un muerto. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Amén. Entonces, el Señor nos trajo a innovación de vida. Amén. Nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Número 2 dice, restablecer, renovar, dar nuevo ser a algo. Entonces el Señor nos está dando un nuevo ser. El apóstol Pablo dice, aunque este hombre exterior se va deteriorando, el hombre interior se va fortaleciendo. Amén. Por eso es que estábamos diciendo que nosotros estamos como en un vientre ahorita, ¿verdad? Y el vientre de la iglesia lo que tiene que hacer es como alimentar. Hagan de cuentas, es que es como el conducto, es como el Espíritu Santo, que es como el cordón umbilical que le da alimento al bebé que se está gestando en el vientre de la madre. Amén. Entonces va a llegar el momento, como dijimos, que se van a dar a conocer. Número 3 dice, dicho de una persona, volver a la vida. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Estábamos muertos y ahora venimos a la vida. Amén. Bueno, vamos a ver el por qué. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto de que vamos a volver a la vida? ¿De por qué vamos a regresar a lo que antes nos pertenecía? ¿De por qué vamos a regresar a la presencia de Dios? Juan 3:16. Esto todo el mundo lo conoce. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es importantísimo. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es creer primeramente en el Hijo de Dios, que Él murió pero también resucitó. Amén. Esto no lo podemos dejar. Si a usted le preguntan, mire, ¿y usted qué cree? O sea, ¿qué onda? Dijeron aquellos, ¿no? Usted tiene que decir, es que yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dice Él, ¿verdad? Entonces, no hay otra salvación, no hay otro camino. Y vamos a recibir esa resurrección de entre los muertos, ya sea que estemos vivos cuando Él venga o que ya estemos durmiendo, pero nosotros nos vamos a encontrar con el Señor. Amén. Entonces dice, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, el Señor dio su vida para que nosotros seamos salvos. Amén. Número 2 dice, el que cree no es condenado. Entonces, ¿cuál es la condenación? El pecado. La paga del pecado es muerte. Eso es básico. Usted tiene que saber que si usted peca, va a morir. Pero tenemos a alguien que intercede por nosotros, que dio su vida por nosotros para limpiarnos. Amén. Entonces, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, van a sacar aquella listota de pecados, pero va a decir el Señor, yo redimí a este. Amén. Bueno, sigamos adelante. Por causa del tiempo vamos corriendo. Juan 6:37 dice, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan no los rechazaré. Ah, miren qué bonito. Entonces el Señor Jesús está esperando que nosotros lo busquemos. Amén. Y Él dice, yo no los rechazaré. El que cree en el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesús no lo va a hacer de menos, sino que lo va a redimir y lo va a limpiar. En el 38 dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. 39. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores, es decir, mis discípulos, ¿verdad? Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir. Miren qué bonito. Entonces, el que se acerca a Jesucristo, el que se acerca al Hijo de Dios, el Señor no lo va a rechazar. Él está así como que, digamos, está haciendo su lista, ¿verdad? Pedrito me siguió, Esmeralda me siguió, Jasmine me siguió,
Jefferson me siguió, Flor me siguió y él tiene su lista. Y entonces en el día que toque resucitar a la gente, él va a saber a quiénes va a resucitar, porque han creído en él y lo han seguido, amén. Entonces dice, porque mi Padre quiere que todos los que me ven, creen en mí, que soy su hijo, tengan vida eterna. Va a llegar el momento en el que nosotros vamos a ser resucitados. El asunto aquí es saber hacia dónde vas. Si vas a la condenación eterna o si vas a la vida eterna con Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Por eso es que es importante que nosotros reconozcamos la resurrección de los muertos. Porque unos van a ser transformados para la vida eterna y otros van a ser para el juicio eterno. Amén. Sigamos adelante. ¿Se habla de la resurrección en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿O quién sabe? Vamos a ver qué dice la Biblia. Sí, ¿dónde? Solo es una pregunta, solo por molestar. No tengas pena. Yo sé que muchos de nosotros no conocemos, pero tenemos que conocer. De eso se trata esto. Por eso es importante que nosotros vengamos y aprendamos. Dice Isaías 26:17. Como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto, así éramos nosotros delante de ti, oh Señor. Verso 18. Estábamos encinta, nos retorcíamos en los dolores, dimos a luz al parecer solo viento. No logramos liberación para la tierra, ni nacieron habitantes del mundo. Verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Mire qué bonito. Entonces aquí en Isaías ya nosotros podemos ver que nosotros estamos, como les decía yo, en un vientre y estamos retorciéndonos de dolor porque estamos a punto de salir. Estamos en los últimos días, en los últimos de los últimos días, decía el pastor, ¿verdad? Y entonces hoy podemos ver cómo, digamos, la pandemia, por ejemplo, ha hecho que muchas iglesias mueran. ¿Por qué? Porque hay dolor en el mundo entero y hay una persecución en contra de los hijos de Dios. El trabajo del enemigo es como el trabajo de aquel que trabaja en abortos. Es decir, no quiere que nazcan, no quiere que se den a conocer a los hijos. Mientras que nuestro trabajo como iglesia es que todos los que están aquí dentro puedan conocer la verdad y que puedan crecer hasta la plenitud de Dios, del Hijo de Dios. Y que en el día en que nos toque revelarnos, porque dice, a toda una gime la creación por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros necesitamos crecer en el conocimiento. Les decía yo que lo que estamos haciendo ahorita es como recibir el calostro de la madre, ¿verdad? Entonces ya llega el momento en el que nosotros ya no necesitamos esto, lo tenemos que tener en nosotros. Porque el calostro de la madre se mantiene en el cuerpo del ser humano hasta el fin de sus días. Porque todas esas vitaminas, todos esos elementos ayudaron al bebé. Por ejemplo, una de las cosas que hace el calostro de la madre es que le pone unas bacterias dentro del estómago al niño para que él pueda digerir la comida. Amén. Entonces, hagan de cuentas de que estos lineamientos que estamos aprendiendo, que son los más básicos, nos sirven para entender cosas mayores. Amén. Entonces, por eso es necesario que nosotros lo entendamos. Sigamos adelante. El Señor Jesús también le habló a sus discípulos antes de que Él falleciera, antes de que Él resucitara. ¿Por qué? Porque era necesario tenerlos preparados. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no a todos les es dado entender los misterios del reino, mas a vosotros sí. Entonces, por esa bendición que nosotros tenemos de poder entender, hoy es que estamos entendiendo esto. Dice Mateo 17:22,
Mientras viajaban juntos por la región de Galilea, Jesús le dijo a sus discípulos: mis enemigos me van a traicionar y me matarán. Verso 23, y me matarán. Pero yo, el Hijo del Hombre, resucitaré al tercer día. Al oír eso, los discípulos se pusieron muy tristes. Fíjense pues, a estos se les dio la oportunidad de entender, pero no lo entendieron. Porque si ellos hubieran entendido lo que el Señor Jesús estaba diciendo, hubieran dado gritos de júbilo. Porque si Él resucitaba, quería decir que también ellos iban a resucitar. Pero no lo entendieron, sino que se pusieron tristes. De hecho, cuando el Señor Jesús ya va de camino, le dice Pedro: Señor, que no te acontezca esto. ¿Qué le responde el Señor Jesús a él? Apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios. Entonces, nosotros tenemos que apartar de nuestro corazón todo pensamiento contrario que no nos permita llegar a la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque dice que el Señor quiere encontrarse con una novia limpia, pura, sin mancha y sin arruga, en toda su gloria. Entonces, el tener la incredulidad en nuestro corazón no nos permite llegar a creer en Cristo. Por eso el Señor Jesús decía: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Porque había tanta incredulidad en el corazón, y la sigue habiendo, porque ahora más que nunca se han levantado muchas doctrinas, falsos dioses, falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, etc., que han torcido el camino de los hombres. En lugar de presentar a Jesucristo, se presentan a sí mismos. Es decir, hay gente que predica no para que conozcan a Cristo, sino que para que reconozcan su nombre. Y entonces, si este hombre falla, todos se pierden. Porque el gran siervo de Dios falló, entonces Dios no existe, ¿no? Y se van al mundo, regresan a sus cosas. Pero nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Es decir, usted no viene aquí por Pedro Legrand, no viene por Meme, no viene por Jonathan, no viene por Fernanda, usted viene por Cristo. Y usted tiene que crecer en Cristo, no en Jonathan. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de los hombres. Entonces, Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Verso 23, a este entregado por el plan predeterminado, es decir, que Dios tiene un plan predeterminado. Pre quiere decir antes de, ¿sí? Quiere decir que Dios ya se había adelantado a hacer un plan. Amén. Dice, y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Qué tremendo. Porque el Señor Jesús viene a morir. Y es que nosotros estábamos bajo el dominio de la muerte. La muerte nos tomaba, a nosotros nos mataba y ishkamik, como dijeron aquellos, ¿no? Ya no había para dónde. Pero el Señor Jesús viene y como Él es Dios todopoderoso, amén. Porque Jesús es Dios, ¿sí o no? Va. Entonces, ¿podía la muerte pelear en contra de Dios? No, si Él es el Dios todopoderoso. De hecho, la muerte es una potestad que está abajo de Dios. Amén. Entonces el Señor Jesús venció a la muerte. Y ahora por eso es que Él nos abre la puerta para que cuando nosotros muramos podamos llegar en el día de la resurrección, para que podamos tener nueva vida. Amén. Gloria a Dios, sigamos adelante. Hechos 2:29. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Perdón, es de David de quien están hablando. Es decir, Pedro está diciendo,
miren, David fue un rey entre nosotros, pero murió a pesar de su grandeza. Y de hecho su tumba está aquí, es decir, no entre nosotros, sino que en el pueblo, pues, ¿verdad? Y dice, hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Gloria a Dios. Entonces, aquí están haciendo una comparativa, ¿verdad? A pesar de la gloria que David tenía, David no resucitó, pero Cristo sí. Pero David, siendo profeta, dice la palabra, conocía a Cristo. Le fue dada una visión futura. Amén. Esto es importante, porque a nosotros también, o más bien nosotros también debemos de buscar esa visión futura de Cristo, pero también de nosotros. Porque si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar algún día. Amén. Bueno, sigamos adelante. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Gloria a Dios. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, veis y oís. Estamos hablando del Pentecostés, ¿verdad? Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, el Señor Jesús falleció, pero resucitó y está ahora a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Ahora bien, ¿quiénes son esos enemigos? Alguien que sea el valiente y que me diga. No hay valientes. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios se convierte en enemigo de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que vivir en comunión con el Espíritu Santo, como predicaba hace unos días el pastor, ¿verdad? Y nos decía, ustedes tengan una asociación con el Espíritu. Porque si el Espíritu está con nosotros en una unidad, vamos a ser guiados a toda verdad, ¿sí? Y si somos guiados a toda verdad, vamos a caminar en justicia. Y como no hay injusticia en nosotros, sino que está la justicia de Dios en nosotros, que es Jesucristo, entonces nos volvemos partícipes, somos de la foto, pues, ¿va? Pero todos aquellos que van en contra se vuelven enemigos del Evangelio. Ahí está Saulo, ¿verdad? Que perseguía a la iglesia, ¿verdad? Entonces se volvió enemigo, pero el Señor se reconcilió con él. Amén. Y después Pablo se convierte en el ¿cómo les dijera yo? En el conciliador, ¿qué mana? En un pilar, exactamente. En una señal para los demás. Y eso es lo que nosotros buscamos aprendiendo más de la palabra. Que nosotros podamos ser una luz en medio de las tinieblas. Que nosotros seamos Ananías que reconcilian a los perseguidores de la iglesia con Dios. Amén. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Sí? ¿Crees esto? Eso es lo que pregunta el Señor Jesús. Ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que es necesario confesarlo, que lo entendamos, que lo comprendamos. Hablamos con unos hermanitos hace unos días y estábamos hablando de la salvación. ¿Usted cree que la salvación se puede perder? Sí.
Por eso dice, cuidad esta salvación tan grande. Cualquiera, mira, que nadie quite tu corona. Amén. Entonces, la salvación siempre va a estar ahí esperándonos a nosotros. Y nosotros la podemos perder. Entonces tenemos que seguir adelante. Amén. Sigamos. ¿Será que debo creer en la resurrección ustedes? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? Veamos lo que dice la palabra. 1 Corintios 15:12. Pero ahora, si Cristo el Mesías es predicado como resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? O sea que esta incredulidad sobre este tema ha estado desde siempre. Por eso es necesario que nosotros lo hablemos. Por eso es necesario, pero también que lo entendamos. Amén. Y dice, pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es en vano, no equivale a nada. Y su fe está desprovista de verdad y es infructuosa, sin efecto, vacía, imaginaria e infundada. Esto quiere decir que si nosotros no creemos que Cristo resucitó, por gusto estamos predicando, por gusto estamos sentados aquí, pero nosotros creemos que Jesucristo resucitó. Amén. Y por eso estamos aquí. Y tenemos, si esto dice que fue desprovista de verdad, nosotros tenemos la provisión de la verdad, que es el Espíritu. Amén. Para que podamos creer, porque dice es infructuosa. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría fruto. Pero como Cristo resucitó y cuando predicamos la palabra, poco a poco el Señor va restaurando todas las cosas en nosotros y comenzamos a dar frutos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces creemos y creeremos, ¿verdad? 1 Corintios 15:15. Incluso se descubre que estamos representando mal a Dios porque testificamos de Él que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, en caso de que sea cierto de que los muertos no resucitan. Es decir, si nosotros predicamos o decimos que Cristo no resucitó, entonces estamos representando mal a Dios, porque Dios sí resucitó a su Hijo. Amén. Entonces lo tenemos que predicar, lo tenemos que gritar a los cuatro vientos que el Señor resucitó entre los muertos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, su fe es mera ilusión, inútil, infructuosa. Y todavía están en sus pecados bajo el control y la pena del pecado. La pena o la paga del pecado es la muerte. Entonces, si nosotros no confesamos a Jesucristo y no creemos en la resurrección de los muertos y su resurrección, entonces estamos todavía bajo el pecado y nos van a matar. Amén. Sigamos adelante. 15:18. 1 Corintios 15:18. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos, si no lo confiesan, ¿verdad? Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Ah, qué tremendo, qué trancazo. Porque si nosotros no creemos que Cristo resucitó, ¿quién nos va a ayudar en la vida eterna? No hay quien, ¿verdad? Y somos dignos de lástima, dice. Pues de plano, porque nos van a llevar al juicio eterno, a quemarnos eternamente, lejanos a la gloria de Dios. Dice, sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Gloria a Dios. Verso 21. Por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Gloria a Dios. ¿Se acuerda lo que estábamos hablando hace ratito, verdad? De Adán y Eva y del pecado, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero por Cristo ahora podemos regresar a la presencia de Dios. Dice, cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, porque Él es el primogénito. Amén. Todos los que estuvieron antes que Él no resucitaron, sino que despertaron, que no es lo mismo. Amén. Después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo,
cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregarán el reino de Dios el Padre. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Cuando nosotros resucitemos, ¿usted cree que este cuerpecito va a ser el que va a estar delante de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno por uno, porque no entiendo. Microfonito, porfa. Vamos a ver. No, porque seremos transformados. Gloria a Dios. Oscar. Lo mismo dijiste. Sí, para rectificar o aclarar lo que decía la hermana, definitivo, porque incluso estábamos hablando ahorita que si es posible que nosotros perdamos nuestra salvación, Sí. pues definitivamente sí la perdemos, Sí, la podemos perder. por actitud de nuestros actos. Por el pecado, por la actitud, la incredulidad, la falta de fe, etcétera, etcétera. Sí, incluso me decía la hermana, es como que nos estén regalando y nosotros, hoy no, como cuando vamos a presentar el plan de salvación, pues, ¿verdad? Exacto. O algún hermano está alejado del Señor y no quiere rectificar sus pasos a regresar a la iglesia. Así es. Pero que si vamos a ser transformados, definitivamente. Aquí solamente estamos pasando un tiempo de restauración. Somos peregrinos. Un tiempo de restauración, pero la perfección la vamos a obtener mediante la instrucción, como se está haciendo el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué preguntas más tontas? Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, que conste. Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Verso 37. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa, muy distinta de la planta que va a nacer. Algo que tiene que suceder con las semillas es que antes de sembrarla, tienen que estar secas. Porque si no está muerta la semilla, si no está seca, cuando usted la meta en la tierra, se va a podrir, porque se va a llenar de moho. Amén. Entonces nosotros debemos de morir a nosotros mismos, el Señor Jesús nos lo dice. Amén. Dice, lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa, muy distinta a la planta que va a nacer. Verso 38. A cada semilla Dios le da un cuerpo que Él quiere darle. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tenemos una clase de cuerpo y los animales tienen otra clase. Lo mismo pasa con los pájaros y los peces. Hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra. El brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas. Y aún cada una de las estrellas tienen un brillo distinto. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Algo que sucede con nosotros es que para vivir necesitamos comer, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero en aquel tiempo, cuando nosotros estemos delante de Dios, ya no vamos a necesitar un alimento físico, sino que nuestro alimento va a ser, como dijo el Señor Jesucristo, el hombre no vive solo de pan, sino de toda cosa que sale o toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Él será nuestro alimento. Gloria a Dios. Dice, se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán o el postrer Adán, es un espíritu que da vida. Entonces, nosotros estamos esperando que el Espíritu de Cristo nos dé vida, el Espíritu vivificante de Cristo. Y entonces ahora que nosotros recibimos la palabra, de a poco es como un gotero, ¿verdad?, que va llenando de vida a la planta. Imagínense ustedes esta figura, una maceta, como no tenemos una aquí, pero digamos una maceta que tiene una planta y no se le echa agua. ¿Qué le pasa? Se marchita, se pone fea, la tierra se seca, se agrieta, pero si usted empieza a echarle de gotitas el agua,
comienza a tomar vida nuevamente. Amén. Todo depende, ¿verdad? Porque si la planta ya pasó mucho tiempo lejos del agua, ya no va a poder vivir. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos alejamos de Dios y no recibimos el alimento de parte de Dios, nos podemos morir. Amén. Pero Dios quiere darnos esa agua viva. Amén. La Biblia TLA, Filipenses 3:7 en adelante dice: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Nosotros anteriormente, cuando estábamos en el mundo, creíamos que todo valía la pena. Las drogas, el alcohol, las mujeres, fiestas, todo era bueno para nosotros y no podíamos vivir sin eso. No podíamos vivir sin ir a las parrandas, no podíamos vivir si no estábamos chupando, no podíamos vivir si no nos drogábamos, no podíamos vivir si no teníamos mujeres a la par o hombres, depende de lo que sea. Amén. Pero eso, dice el apóstol, lo he tomado por basura. Ya eso ya no vale, porque vale más conocer a Cristo y vivir para siempre que conocer el mundo y perder mi alma. De hecho, dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perderá su alma? Amén. Entonces dice, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Ahí está el clavo, ¿verdad? Por eso dice el Señor, niéguense a sí mismos. Nieguen a su padre, a su madre, a sus hermanos, primos, tíos, abuelos, hermanos y demás familia, ¿verdad? Y niéguense a sí mismos. ¿Por qué? Porque dejo de conocer lo que antes hicieron ellos para conocer lo que Cristo hizo, para vivir como Cristo y no para vivir como vivió mi abuelo, para conocer a Cristo y no para vivir como vivió mi tío. Amén. Entonces dice, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere que aceptarnos, porque seguimos a Cristo. Amén. Sigue diciendo en el verso 10, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Cristo murió en santidad. Amén. Y nosotros tenemos que morir en santidad. No podemos permitir que la corrupción del pecado entre en nosotros, porque la paga del pecado es muerte, ya lo dijimos. Debemos de sufrir como Cristo. Sí, Cristo sufrió. De hecho, la vida no es fácil, pero con Cristo sí. Aunque es difícil vivir la vida en Cristo, Cristo está con nosotros para fortalecernos y para llevarnos adelante. Si nosotros caemos, Él nos levantará. Si nosotros estamos tristes, Él nos va a consolar. Si nosotros tenemos miedo, Él nos va a fortalecer. Él nos va a dar ánimo. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Amén. Sigamos adelante. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:1 dice, bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida. Pero en el cielo tenemos una casa permanente construida por Dios y no por seres humanos. Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Sabemos que cuando estemos ahí, estaremos bien protegidos. Gloria a Dios. Nosotros en esta tierra tenemos que tener la convicción, la certeza, la esperanza de que el Señor tiene una morada para nosotros. Amén. Pero esa morada no es una mansión como muchos piensan que va a ser un edificio. No, pueda que sí, pero eso se será el Señor si nos da una casa, ¿verdad? Pero la morada permanente de la cual nos están hablando es regresar a la naturaleza de luz, a la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, por tanto, nosotros vamos a ser espíritus. Amén. Y vamos a vivir en su presencia para siempre. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:4 dice, mientras vivimos en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Sí. ¿Quién no se cansa? ¿Quién nos entristece? Y no es que no querramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos, fueran transformados y que todo lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Amén.
Yo quiero recibir ese cuerpo. ¿Usted lo quiere recibir? Gloria a Dios. Sigue diciendo verso 5. Dios nos preparó para ese cambio y como prueba de que así lo hará, nos dio al Espíritu Santo. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Entonces esa es la prueba de que usted va a ser resucitado. Amén. Dice, por eso estamos siempre alegres. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos lejos del Señor. Pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. Amén. Es decir, este cuerpo es una cárcel y nos mantiene lejos de Dios. ¿Sabe cuál es el punto de por qué nos mantenemos lejos de Dios? Porque somos pecaminosos. Dice el profeta, yo soy de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Y así es. Y ahora no solo labios inmundos, sino que todos viven como en un chiquero. Prostitutas, lesbianas, pedófilos, todo lo que se está moviendo ahora en este tiempo. Ladrones, sicarios, asaltantes, agoreros, brujos, hechiceros, etc. Se ha vuelto un caldo de cultivo para todo eso, el mundo. Pero es lo que dice el Señor. Vienen los últimos tiempos y el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros tenemos que mantener vivo en nuestro corazón el fuego del Señor. Ay, Santo Padre, ya no me da tiempo. Uy, hermanos, ¿qué hacemos? Ya no tengo tiempo. Dios cambiará estos cuerpos, 1 Corintios 15:53, Dios cambiará nuestros cuerpos que mueren y se destruyen por los cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice otra versión. Porque la muerte ya no podrá con nosotros, porque Cristo ya venció a la muerte. Amén. Gloria a Dios. Hasta las 1:30, ¿verdad? Ay, santo Dios, me voy a tener que quedar aquí, hermanos, pero vamos a ir al último pedacito. Vamos a ver. Tesalonicenses, vamos a ver. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4:15 y voy terminando con esto por causa del tiempo. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Verso 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Entonces, una parte del evangelismo, una parte del evangelio que nosotros tenemos que predicarle a la gente es precisamente la vida eterna, la resurrección de los muertos, porque es importante que la gente sepa que sus dolores, sus angustias, sus tristezas van a terminar para vivir una vida plena en Dios. Amén. Entonces, por causa del tiempo, no sé si tienen alguna pregunta, perdón que va corriendo tanto, pero no me dio tiempo ni de terminar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Aportes, naranjas. Bueno. Oremos y pidámosle al Señor primeramente Dios. Tal vez otro día tengo tiempo de darle la segunda parte porque me quedé a medias. Pongámonos de pie, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y agradecemos en gran manera, Padre, que hoy nos hayas dado la oportunidad, Señor, de recibir esta enseñanza en nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que selles en nuestro corazón el deseo, la convicción y la esperanza, Padre, de poder ser resucitados en aquel día cuando tú vengas, Padre, y que ya sea que estemos durmiendo o sea que todavía estemos en pie, Señor, llévanos contigo, Padre, transfórmanos, porque queremos vivir contigo para siempre. Señor Dios Todopoderoso,
Líbranos de todo mal, Señor, no nos dejes caer en tentación. Aparta de nosotros el pecado y la muerte, Padre Santo, por favor te lo pedimos. Pues lo que queremos, Señor, es vivir para siempre delante de ti, Señor, y poder recibir de tu presencia ese alimento poderoso para nuestra vida, para nuestro corazón, Señor, y para nuestras familias. Hoy, Padre, te pedimos que esta enseñanza se vuelva un cimiento para nosotros, para poder vivir en la justicia continua de tu presencia, Señor, para vivir en tu verdad, Padre. Aparta de nosotros a todo hombre, toda mujer malvada, Padre Santo, que quiera apartarnos de tu presencia, Señor, y mostrarnos otro camino que no seas tú, Padre. Señor, danos el discernimiento, el entendimiento para poder saber, Padre, quiénes son los que vienen de parte de ti y para saber quiénes son nuestros enemigos, para que nos apartemos, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo descienda en nuestros corazones, que limpie nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra lengua. Circuncida, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca. Circuncida nuestro corazón, Señor, para que sea quitada toda mentira, Señor, para que sea borrado de nosotros todo pecado, toda transgresión, toda iniquidad, Padre Santo, toda cadena ancestral que nos esté persiguiendo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, porque tú eres un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Oh Padre, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por esta enseñanza.